terribles y bueno, pues eso no hay que perder. Y bueno, pues nos tratamos de adaptar pues a esa situación. Evidentemente el Eibar no va a volver a ser lo que fue, el Eibar ha cambiado. Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Jon Ander Ulacia, consejero de la Sociedad Deportiva Eibar, un pequeño club de segunda división de España que se mantuvo en la primera durante 8 años, logrando una gestión deportiva sin precedentes. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, hola Jon, buenas tardes. Gracias por estar aquí presente en el episodio de hoy. La verdad que tenía muchas ganas de poder hablar contigo porque bueno, uno siempre cree o considera que el éxito en la gestión está solamente relacionado a los clubes quizás que cuentan con presupuestos exorbitantes como pueden ser el Real Madrid y el Barcelona. Y sin embargo tenemos el caso del Eibar, que muchos no saben que es un equipo de fútbol o no lo conocen. Y la verdad que, bueno, vos ahora y durante el episodio vamos a contar un poco cómo fue el caso de este club, que hasta hace no mucho tiempo era un club que jugaba ligas regionales y en un momento se encontró jugando en primera. Así que bueno, ante todo, muchas gracias por participar y por tu buena predisposición para este episodio. Buenas tardes y nada, el placer es mío. O sea que encantado de compartir con vosotros pues bueno, la historia de nuestro club y el desarrollo que hemos tenido. Jon, contanos un poco qué es el Eibar y contanos un poco también vos desde cuándo estás en el club y qué rol ocupás hoy en día y cuáles fuiste ocupando durante todo este proceso. Bueno, pues el Eibar es el equipo de fútbol de una ciudad de 27.000 habitantes, una ciudad pequeña del norte de España, que si bien pues ha tenido tradición futbolística durante distintos años y una historia que se remonta a ya 84 años atrás, la verdad es que salvo un pequeño periodo en los años 50, pues siempre ha estado luchando en tercera división, ¿no? E incluso en los años 70 en categorías regionales, ¿no? Lo que ocurre es que en los años 80 pues tiene una pequeña eclosión, porque después de más de 30 años el equipo asciende de tercera división a lo que entonces era la segunda división B y a los 2 años pues va al fútbol profesional, ¿no? Esa llegada al fútbol profesional en el año 88, que era un fútbol profesional muy distinto al que conocemos hoy en día, no era la liga Hypermotion de hoy en día, sino que era bueno, pues otra historia que era profesional pero amateur. Pues el Eibar marca un hito que hoy en día sigue vigente, que es el club que más años hace en segunda división en el fútbol profesional sin ascender ni descender, un total de 18. Entonces, pues eso da un primer impulso al club, insisto, un club de una ciudad pequeña de España, y en los siguientes años, donde el club transita entre segunda división y segunda división B, hay un descenso, 2 años después de otro siguiente ascenso y tal, pues le dota de ser un club que quizás no se correspondía al tamaño de ciudad y de entorno que teníamos. Era un club en segunda división B grande, de hecho todos los años jugamos promoción de ascenso por subir, ¿no? Y bueno, pues en 2012, después de ese periodo de ascensos y descensos y de un periodo de, en aquel momento, 3 temporadas seguidas en segunda división B, afrontamos un cuarto año pues un poquito intentando adaptar el club a las posibilidades económicas generadas o a las posibilidades económicas de un club de una ciudad de 27.000 habitantes, que no son muchas, y fíjate que ese es el momento donde el club pues asciende a segunda división, ¿no? Y después de 3 intentos fallidos, vuelve a segunda división. En ese año, cuando estábamos mirando en mantener la categoría, pues resulta que se hace el milagro y vamos a la Liga de las Estrellas. Esto ya queda un poco de modelo en la Liga de las Estrellas, es muy noventero, pero bueno, se me entiende. Y ascendemos a lo que entonces era la Liga BBVA.
que era la primera división, por primera vez en nuestra historia. Y vivimos pues 7 años consecutivos de jugar en esta categoría, pues siendo el equipo de la ciudad más pequeña de las 5 grandes ligas de España, ¿no? O sea, de Europa. Muy bien, y por lo que contás, bueno, has vivido todo ese proceso, ¿no? De ascenso a la máxima categoría y bueno, y de vivir al club desde un lugar al principio y hoy en otra. Y sobre eso te quería preguntar porque tengo entendido que cuando el club asciende, entendamos que el club, bueno, es de una ciudad pequeña, con pocos habitantes, y que el club también era un club, como tú decías, regional, y se vieron con la necesidad de ampliar el capital social cuando ascendió. Quiero entender de qué se trata esto, ¿no? Para el que nos escucha, por qué sucede, o sea, por qué, si se les exige la liga, cómo fue esto en términos para el club, ¿no? ¿Qué es ampliar el capital social y por qué tuvieron que hacerlo sí o sí? Bueno, a ver, voy a partir de un paso cero a la ampliación de capital social, ¿no? En España, la mayoría de clubes profesionales en primera y segunda división, diría que todos menos cuatro, son sociedades anónimas deportivas. ¿Por qué son sociedades anónimas deportivas? Es decir, empresas mercantiles, ¿no? Para el que no esté familiarizado con el término. Estos surgen a principios de los años 90, ¿no? El fútbol español, y esto ha sido una constante hasta hace 10 años, pues siempre ha vivido en una especie de espiral de patadas hacia adelante en cuanto a saneamiento económico, ¿no? Los clubes, pues bueno, hasta hace 10 años han estado lejos de tener una situación económica envidiable, y el primer intento del gobierno español en intentar poner orden, ¿no? en esa situación fue la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que surge Real Decreto de Sociedades Anónimas Deportivas, que sale a través de la Ley del Deporte que se aprueba en los años 90. Esto obligaba a los clubes a transformarse en sociedades anónimas y bueno, pues hubo distintos modelos de transformación, ¿no? La mayoría de clubes pasaron a tener un accionista de referencia o varios pequeños accionistas de referencia o bueno, pues otros optamos por distribuir capital. Bueno, digo optamos, yo tenía 5 años entonces, pero bueno, los que estuvieron en esa situación pues optaron por intentar que el Eibar siguiese siendo un club de pueblo, ¿no? Entonces cubrieron el capital social, entonces de 66 millones de pesetas, es decir, 360 y pico mil euros de ahora, que suena como ridículo, pero entonces era un gran esfuerzo en los años 90. Pues bueno, lo suscribieron entre los distintos aficionados del Eibar y principalmente en la ciudad de Eibar. ¿Qué ocurre? Que esa misma ley, transformada según los años, en el año 99, que hay una modificación, obligaba a todo club que pasaba un mínimo de 4 temporadas fuera de la competición profesional a adaptar su capital social, ¿vale? Entonces, como os he comentado antes, el Eibar en 2012 enfrentaba su cuarta temporada en Segunda División B, fuera de competiciones profesionales, y ascendemos en Segunda División. Entonces, en virtud de esa ley, tuvimos que adaptar nuestro capital social, que era de 360 y pico mil euros, y alcanzar una cifra que viene marcada en la ley. La cifra la tengo en la cabeza, pero bueno, para que nos hagamos una idea, era multiplicar por 6 ese capital social, ¿vale? Pasar de 360.000 euros por 6, 1.800.000 y pico mil euros, había que alcanzar esa cifra había que aumentar el capital en esa cifra para alcanzar el capital mínimo. Entonces, nosotros en ese momento en el Consejo de Administración pues tuvimos varios debates. Estábamos a punto de subir por primera división o por primera vez en nuestra historia a primera división en ese momento, ¿no? Y bueno, pues fruto de esos debates teníamos muy claro que queríamos seguir siendo parte digamos, de nuestros aficionados, ¿no? Pero también éramos conscientes que era difícil recolectar una suma de ese tamaño, de ese calibre, en una población, en un entorno tan pequeño. Entonces, bueno, pues se creó una campaña liderada por el entonces presidente Alex Aranzábal, que era Defiende al Eibar, Eibar Defendado. Y bueno, pues esa campaña que en un principio pues estaba pensada
digamos, un poco para nuestro entorno, un poco más ampliando y tal, que era conseguir muchos simpatizantes de Eibar que pusiesen 50 euros, pues debido a la situación deportiva, que es que estábamos a punto de subir a Primera División, pues alcanzó un tamaño internacional, ¿no? Bueno, salimos en New York Times, salimos en un montón de sitios que nosotros no hubiésemos esperado salir en ningún momento, pero bueno, pues ocurrió, ¿no? Y entonces pues tuvimos un montón de pequeños accionistas, más de 11.000 en 69 países, que suscribieron esa ampliación de capital. Una especie de crowdfunding internacional gigante, un auténtico hito, la verdad. Y bueno, pues a raíz de eso, de esa ampliación de capital, más el ascender a Primera División, tuvimos que pasar de una estructura que en el momento del comienzo de la ampliación de capital era una persona jornada completa y una persona media jornada que llevaban todo el club junto con los directivos del pueblo, que éramos nosotros, a una estructura profesional, ¿no? Y eso fue pues, pasar de una persona a 12, 13 personas que de repente contratamos en 4 meses, pues fue una locura, ¿no? Pero fuimos o pusimos las piedras para profesionalizar el club, que es lo que tienes que hacer. Es decir, cuando se produce un ascenso tan repentino o una subida tan repentina, pues se corre el riesgo y nosotros caímos en ello en parte de pensar que esto es un regalo, ¿vale? Que es un regalo del cielo que te ha venido y dices, bueno, pues voy a disfrutarlo, o existe la posibilidad de decir, bueno, oye, pues vamos a por ello. No sé cuánto va a durar, sé que esta no es mi realidad, pero voy a hacer lo posible por ser uno más, ¿no? Y esa es la vía por la que estamos en Eibar, porque profesionalizamos el club, empezamos un proceso de remodelación del estadio que terminó 6 años después, una remodelación total por fase, y bueno, pues nos fuimos dotando de unas estructuras pues equivalentes a nuestra medida, lógicamente, ¿no? Pero equivalentes a cualquier club profesional de primera división. Y esta decisión de tener muchos accionistas, ¿no? Y quizás no que sea una única empresa que tenga la totalidad o la mayoría. ¿Qué ventajas y desventajas trae consigo? Entiendo que un poco por lo que me comentabas, esta decisión era para también preservar un poco la identidad y filosofía del club para con los aficionados, pero a nivel más quizás jurídico, de obligaciones, de rendir cuentas, ¿qué ventajas y desventajas les daba esto de, bueno, diversificar la cantidad de accionistas? Yo creo que ventajas, ¿no? Tú piensas en las ventajas. Probablemente la mayor principal ventaja es intangible, que es mantener la forma de ser de lo que es la empresa, ¿no? Bueno, el club. Es decir, la Sociedad Deportiva Eibar, yo entiendo que es Sociedad Anónima Deportiva, es una mercantil por obligación, no por vocación, ¿no? Entonces, pues te permite seguir siendo fiel a esa identidad que tú tienes, ¿no? Eso te obliga también, en el momento que tú eres consejero, administrador, directivo de la empresa, te obliga a tenerlo muy presente y por tanto te obliga a gestionar pues muy cuidadosamente todo lo que haces, ¿no? Porque ya sabes el dicho, ¿no? En lugar de decir le prestas algo a alguien y le dices cuídalo como si fuese tuyo, le dices muchas veces no, cuídalo como si fuese mío, ¿no? Esa broma que se hace, ¿no? O sea, pon todavía más empeño en cuidarlo, mantenerlo y bueno, pues eso nos obliga y eso yo considero que es una ventaja, ¿no? Desventaja, no sé si llamarlo desventaja, es que a la hora para mí no es una desventaja. A la hora de tomar una decisión estratégica, pues tienes que someterla a un grupo de gente que no sabes lo que va a opinar. Nosotros, por ejemplo, nos vimos dentro de nuestro crecimiento como club, planeamos construir la primera ciudad deportiva de nuestra historia que se está construyendo actualmente, ¿no? Y bueno, pues la tuvimos que someter a los accionistas. Sometimos a los accionistas de esa división planteándoles 2 ubicaciones, ¿no? Una dentro de la ciudad, que bueno, pues para el que conozca Eibar, pues era una aventura, y otra pues fuera. Y fue un tema muy controvertido y que
Consejo de Administración abogaba por sacarlo fuera por el hecho de creer que, bueno, pues que era una ubicación, un lugar para desarrollar el proyecto y tal más adecuado por amplitud, por colocación, por luminosidad, por una serie de factores, pero gran parte de nuestra masa social creía que eso era perder la identidad porque lo sacabas de la ciudad, ¿no? Y tuvimos que enfrentarnos a un proceso con un final incierto que la verdad salió el emplazamiento que proponía el Consejo de Administración por poco. Pero es que son las reglas de juego, es la forma en la que tú has concebido la sociedad. Pues probablemente la sociedad, la empresa, quiero decir. Probablemente si tuvieses un único accionista, pues te basas únicamente en informes técnicos, en informes, digamos, pues bueno, de viabilidad y dices, bueno, pues este proyecto es más viable. Venga, pues lo sacamos de ello. Uy, la gente protesta, ¿vale? Pero no corres el riesgo de perder que el proyecto se haga fuera de lo que son tus criterios, ¿no? Pero bueno, es la decisión. Los accionistas al fin y al cabo son soberanos en un club de fútbol. Los socios en un club de fútbol que no es una sociedad anónima deportiva, los socios son soberanos y hay que entenderlos como tal, ¿no? También la asunción de menos riesgos en algún momento. Pues quizás si estás gestionando algo que no es de alguien, tienes que velar a la hora de asumir riesgos y eso te puede llevar a asumir menos riesgos, ser menos aventurado a la hora de enfrentarte a cada temporada, ¿no? Y pensar más en el medio largo plazo y en la estabilidad del club. Esto en algunos, pues esto te augura una larga vida, pero quizás en algunos momentos, pues el no poder asumir esos riesgos te hace que pueda perjudicarte competitivamente frente a otras personas, otros clubes que tienen un accionista de referencia y dice, bueno, pues el riesgo lo asumo yo porque este es mi patrimonio y punto, ¿no? Tú no puedes hacer eso. Tampoco muchas veces el asumir muchos riesgos es una garantía de éxito, ¿no? O sea, todo tiene un pro y un contra o un motivo de defensa y un motivo de ataque, ¿no? A esa idea, pero bueno, es como es nuestro club, no es ni mejor ni peor que otros y es como lo gestionamos y lo llevamos las personas que estamos aquí. ¿Y esa decisión la tomaron inspiradas en algún otro club o modelo, tanto para lo bueno como para lo malo? Porque también es cierto que en el último tiempo en España han habido clubes históricos que o han no desaparecido, pero han estado en una tercera o cuarta categoría del fútbol español. Entonces, también uno en aquel entonces, sin saber todo lo que se venía a futuro, tiene que ser consciente de que quizás no es la realidad del club, que sí se va a enfrentar ante una situación nueva, pero que también tiene que preservarse por si eso fracasa o no corre el éxito que luego sí tuvo. Y obviamente, bueno, tener cabeza fría y decir, bueno, quizás no es nuestra realidad, tengámoslo en cuenta y no cometamos errores o decisiones impulsivas. No, ahí, Federico, fue una decisión el mantener nuestro modelo de propiedad que no fue muy discutida dentro del Consejo de Administración. Es decir, teníamos muy claro que eso era lo que nos demandaba nuestra masa social. Es decir, nosotros somos, no sé si decir que somos especiales, porque en el mundo del fútbol todo el mundo dice que es especial y parece que eso te arroga, ¿no? Como una categoría por encima del resto. Realmente, pues la verdad es que en un 90 y tantos por ciento nuestra forma de proceder es similar, ¿no? Pero nosotros somos lo que somos por nuestra identidad y por tanto no fue un motivo de debate. O sea, no es que tuviésemos horas debatiendo que si seguíamos o no seguíamos con este modelo de propiedad dentro del Consejo de Administración, porque no existió tal debate, ¿no? O sea, nosotros teníamos claro que el club tenía que seguir siendo o tenía que tener esa identidad porque es lo que nos había llevado hasta ese punto. Ahora, también éramos más conscientes de que eso pues dificultaba a la empresa. O sea, tú te planteas ante cualquier gran accionista y le dices, pues mira, puedes adquirir un porcentaje de dominio suficiente de una empresa, de un club de fútbol de primera división, por 3 millones de euros. Pues la gente entra de cabeza. Si ves las ventas, no son públicas las cifras, pero si ves lo que se publica sobre las ventas
que ha habido recientemente en el fútbol español. 3 millones de euros es una cifra irrisoria, máxime por un club que económicamente siempre había estado saneado, ¿no? Porque nuestra política era, era no gastar más de lo que teníamos. Y eso hacía, y yo creo que es uno de los grandes éxitos del ascenso a Primera División el año 14-15. Eso hace que tú eres pobre, pero no tienes deudas, es decir, no tienes dinero en tu caja a expuertas, pero tampoco no debes nada a nadie, y por tanto puedes emplear tus ingresos en la plantilla deportiva y en hacer un bonito proyecto deportivo, mientras que en los otros clubes estaban casi todos en concurso de acreedores, ¿no? Estaban todos en bancarrota, con lo cual tenían que mirar por sus deudas, ¿no? Y bueno, pues es que nuestro modelo nos ha llevado hasta aquí, por tanto, nadie pone en duda nuestro modelo. No sé si le he dado demasiadas vueltas o al esto, pero bueno, creo que queda claro. Ah, claro, y te quería preguntar, Xabi Alonso fue uno de los capitales de los jugadores que pasó por la cantera, ¿no? Que invirtió en el club. Estuvo cedido por la Real Sociedad, vino el verano, no sé si 99-2000 o 2000-2001, bueno, esos finales de los 90, principios de los 2000. Pero bueno, se dieron cuenta muy rápido. Bueno, ya lo sabían cuando le mandaron aquí, que era muy bueno y tuvo un rendimiento extraordinario en los primeros meses y no llegó a completar la temporada en el mercado de invierno. La Real Sociedad lo repescó y ya empezó a... Bueno, ya nos maravillaba, o pasa que al público, digamos, más pequeño, que éramos los aficionados del Eibar, pero empezó a abrirse puertas en el mundo y bueno, y es una persona que siempre ya antes de la ampliación de capital del año 2014 ya fue accionista del club, ya era accionista del club y en el año 2014 no solo adquirió acciones, sino que contribuyó en una semana bastante especial para él, porque esa semana jugaba la final de la Champions en Lisboa, pero contribuyó en un acto público de Madrid con su imagen a apoyar esta campaña y hacernos tan internacionales, ¿no? Como lo fuimos durante aquellos días, semanas. Por tanto, su contribución fue muy importante, más allá de adquirir acciones, a lograr la ampliación de capital. Aprovechando que hablábamos de él y de su paso por la cantera, recién mencionabas que están construyendo el primer centro deportivo. Entonces, a raíz de eso te quiero preguntar, ¿cómo es hoy en día el método de reclutamiento, de academias, de cómo entrenan a los jóvenes? Y bueno, también entendiendo que por otro lado, en la región están la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, que son dos clubes históricos, donde imagino que cualquier niño de la región quiere jugar. Y bueno, y cómo es esa competencia que entiendo que hasta hace poco por ahí no eran rivales, entre comillas, o no buscaban quitarle jugadores, y hoy en día quizás se encuentran en una situación de decir, bueno, también ténganos en cuenta. Pues mira, nosotros cuando ascendemos a Primera División estábamos convenidos con la Real Sociedad. Es decir, los últimos, digamos, el periodo que va desde el 2000, pues, desde los 90 hasta el 2015-16, que vamos estableciendo nuestro modelo ya en Primera División, vamos adquiriendo cierta continuidad en la categoría. La Sociedad Deportiva Eibar estuvo primero convenido con el Athletic Club y luego con la Real Sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué suponía estar convenido? Pues suponía que en nuestra cantera, en nuestro primer equipo, pues trabajaban pues en unas bases con la metodología de Lezama o de Zubieta, bien sea, eh, bueno, ya estoy ya un poco más al final, pues colaboración entre técnicos, jugadores cedidos, jugadores de aquí que iban hacia allí. El caso de éxito más reciente, pues probablemente sea Mikel Oyarzabal, ¿no? Que jugó con nosotros hasta los 15-16 años y luego fue a la Real Sociedad en esa relación, o en el marco de esa relación de convenio que en ese momento teníamos con ellos, ¿no? Entonces, hemos estado convenidos con ellos. Con el ascenso a Primera División, pues las estructuras del club se han ido reforzando de una forma progresiva y
Y bueno, pues hoy en día somos un club independiente que lucha por hacerse un huequito ahí en la cantera entre esos dos gigantes que tenemos en la Real Sociedad y el Athletic Club. Y bueno, también a ver, somos conscientes que al ser unos clubes que tienen unas posibilidades tan grandes, una tradición tan grande y la verdad es que son dos de las mejores canteras de Europa, ¿no? Ahí están los resultados que obtienen con gente de casa y que es una cosa que es admirable completamente, pues tenemos claro que es muy difícil luchar con ellos, contra ellos en la captación del mejor jugador, ¿no? Entonces, ¿en qué trabaja la Sociedad Deportiva Eibar como cantera? Pues trabaja tanto en intentar retener el talento que tenemos en casa, que es difícil, pero bueno, hemos ido haciendo pasito a pasito con otro modelo. Un modelo de ese jugador igual de maduración más tardía, o el modelo de ese jugador bueno, pues que en un momento dado sale de la cantera del Athletic o de la Real. El ejemplo, dos ejemplos claros son Dani García, que acaba de fichar en Olympiacos, o Ander Capa, que ha estado en el Athletic varios años y la temporada pasada jugó en el Levante, ¿no? Pues otro tipo de modelo de jugador que después de una estancia larga o más corta en esa cantera de élite, pues en algún momento dado no tiene sitio y termina de madurar con nosotros, ¿no? Y termina de dar el salto con nosotros. Dani García vino directamente al primer equipo, Ander Capa vino a nuestro filial, pero es otro tipo de desarrollo, ¿no? Y la construcción de la ciudad deportiva, a ver, nosotros las ciudades deportivas en el mundo del fútbol las enfocamos mucho hacia cantera, porque asumimos de primer lugar que el fútbol profesional ya tiene sus necesidades cubiertas, ¿no? En el caso de Eibar, evidentemente buscamos reforzar la cantera, pero también buscamos que nuestros equipos profesionales tengan un entorno de trabajo y de rendimiento óptimo bueno, pues para rendir en la competición profesional, porque nosotros, desde que ascendimos a segunda división, hemos estado de alquiler en unas instalaciones municipales a 20 kilómetros de Eibar, del Ayuntamiento de Mondragón, en Achavalpe. Y bueno, pues hemos desarrollado nuestro trabajo y hemos entrenado y hemos trabajado en estas 7 temporadas en Primera División, pero sí es verdad que hemos trabajado en unas condiciones que están lejos de lo que tienen que ser los estándares de un equipo profesional, ¿no? Entonces, pues es un paso más que damos como club en la construcción de las instalaciones propias y que sirven tanto al primer equipo como al fútbol base, ¿no? Eso es crecimiento del club. El trabajo del día a día se nota porque por mucho empeño que pongan nuestros jugadores, si no tenemos unas condiciones dignas, no vamos a tener esa fortaleza de trabajo de cara a afrontar una competición profesional. Justo hablabas de los estándares mínimos que debe tener un club de primera y quería entender también un poco cómo es el modelo también de explotación comercial del estadio y cómo con la comunidad pueden generar ingresos de otras formas sin quizás tener un estadio como lo que tienen otros clubes, ¿no? No, pues mira, nosotros cuando ascendimos pues teníamos un estadio de 5.200 personas que bueno, pues que para un pueblo como Eibar de 27.000 habitantes estaba muy bien, pero que claro, se había ido construyendo pues como buenamente se pudo y, y de la mejor manera que se pudo, ¿no? Con el paso de los años. Nuestro estadio se inaugura en 1947 y desde entonces pues ha sufrido muchas transformaciones, todas modulares. Yo creo que ha habido una remodelación completa y se hizo con los recursos que había y como buenamente pudieron los que estaban, ¿no? En nuestro caso, cuando ascendemos a Primera División, ese estadio no cuenta ni con parking propio, no tiene ningún tipo de parking, ni para autobuses, ni para coches, ni nada por el estilo. No contamos con una tienda en el estadio, cosa que puede parecer muy común en todos los estadios del mundo. Nosotros en ese momento no lo teníamos. La zona de atención de abonados y de atención al público estaba pensada pues, para ese club de pueblo con 3.000 socios y bueno, pues gente que va gradualmente, etcétera, ¿no? Y todo un poco de esa manera. El Hospitality no existía más allá del palco presidencial. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace un proyecto gradual, ¿no? Para ir reformando el estadio, no fijado tanto
en un aumento de capacidad, que también, porque se alcanzan los 8.100 espectadores, pero sí sobre todo en darle servicios al estadio, ¿no? En que el estadio pues tenga aquellos servicios que requiere una competición profesional y que ayudan también al club a generar ingresos y a dar una comodidad al espectador. Porque tú puedes tener un estadio enorme para meter a un montón de gente, que si no tienes un producto atractivo y seguro y cómodo para el espectador no lo vas a llenar. Yo creo que el fin es alcanzar el máximo rendimiento a aquello que tienes. No tanto el tenerlo mejor, sino alcanzar ese máximo rendimiento, ¿no? Entonces, se plantea un proceso de remodelación que se extendió por 6 años y que desgraciadamente terminamos en pandemia, con lo cual nuestros abonados, aficionados y demás no pudieron vivirlo hasta 2 años después, que fue gradual. Empezamos por la tribuna que está enfrente del área de cámaras, ahí haciendo un aumento considerable porque era una tribuna muy larga, pero de solo 4 filas, y ya pues ganamos un espacio importante. Dotamos también a esa tribuna pues de la primera zona de hospitality que hubo en Ipurúa y que existe hoy en día, y de unas aulas debajo de formación, debajo de la propia tribuna. Seguimos por la tribuna este, que es la que queda a la derecha del tiro de cámara de Ipurúa, donde ahí dotamos un pequeño parking de 60 plazas para coches, para turismos. Dotamos de una nueva zona de atención al público en Ipurúa y también dotamos de una tienda y un museo al club. Museo que además ha sido inaugurado hace poco más de un año. Y después, en la última fase, acometimos una fase muy ambiciosa porque creamos una nueva zona de hospitality en la tribuna que alberga el tiro de cámara, ya metiendo boxes y ya haciendo un hospitality pues más común para los estándares de primera división, con 6 boxes de 10 personas y luego otra zona, digamos, de asientos sueltos, dotando también de una nueva zona para medios de comunicación y haciendo una nueva tribuna que tuviese una nueva sala de prensa, una zona mixta, un parking para autobuses, camiones debajo, meter allí todo lo que es la instalación televisiva y demás, ¿no? ¿Esto qué nos ha ayudado? Pues nos ha ayudado a que en segunda división, una vez que pudimos disfrutar de ese nuevo estadio, pues paradójicamente hayamos hecho récord de socios 2 años seguidos. Hayamos superado la barrera de los 6.000 abonados, el conseguir también, pues bueno, pues de esa comodidad que no pudiste, bueno, tampoco tenías espacio en primera, hay que decirlo, pero bueno, pues que hemos batido récords de asistencia, hemos hecho que llegar a Ipurúa pues sea más cómodo para todos y bueno, pues eso al final se traduce en ingresos, ¿no? Porque realmente en segunda división pues ingresamos más de nuestros abonados que lo que ingresábamos en primera. En merchandising y demás ingresamos más en segunda división con una tienda en el estadio que lo que ingresábamos en primera. Y este año pues nos pusimos el objetivo a medio y largo plazo, con el descenso de segunda división, de alcanzar 3 millones de euros de ingresos propios, es decir, aquellos ingresos que vienen sin contar de la televisión, y este año vamos a conseguirlo con todo esto que te cuento, ¿no? Que bueno, que si lo piensas, pues, en segunda división B los ingresos propios de la Sociedad Deportiva Eibar superaban el millón de euros por poco. Han pasado 12 años, ha pasado una transformación completa del club, porque entonces con ese millón de euros es que era casi tan difícil como hacer ahora 3, ¿no? Y se sacaba todo de una estructura que no estaba profesionalizada, pero hoy en día pues tenemos todo eso y que al final refleja el crecimiento del club como una de las empresas más potentes del entorno. Es decir, el Eibar en su entorno, en la ciudad de Eibar y en el entorno, es uno de los motores económicos, ¿no? Y ahí está el poder tractor que puede tener una actividad como el fútbol en un entorno, ¿no? El fútbol, pues hay que verlo, sí, como pasión, como corazón,
pero como pues en un entorno pequeño como el nuestro, pues puedes hacer el fútbol como referente de desarrollo económico, ¿no? Que va más allá de todo lo demás, ¿no? Y hay también la responsabilidad que tenemos las personas que estamos en el fútbol. Es decir, el fútbol al final busca un bien para la sociedad. Un bien a través del entretenimiento, a través de una vida más saludable, a través de lo que tú quieras hacer, pero ese bien se transforma en un bien económico, en un impacto económico positivo, en que la gente pues mejora sus vidas gracias al fútbol, ¿no? Y eso pues te hace tener también una responsabilidad terrible en tu labor como gestor, ¿no? Y es algo que no tenemos que olvidar. Justo que hablabas de, bueno, de la afición y de los revenues y de los abonados, tengo entendido que a raíz del ascenso se creó una peña de Eibar en Estados Unidos y que también en Tokio hay un vínculo con el Eibar. Me gustaría, bueno, nada, también que podamos contarle a la gente también cómo un club así pequeñito de una ciudad puede internacionalizarse a su manera, en su medida, y cómo puede llegar a dos regiones culturales también distintas, como pueden ser el mercado estadounidense o el mercado asiático, y entiendo que puede ser que también algún jugador que haya pasado por el club pueda ser como un arma también para poder lograr ese negocio. Sí, bueno, el tema, bueno, ampliación de capital, pues la gente se fijó en nosotros, ¿no? Esa dimensión internacional que adquirimos, pues la gente se fue fijando en nosotros, ¿no? Y bueno, pues el club fue ganando en tamaño, fue también ganando en masa social y tenemos peñas no solo en Estados Unidos, en Australia, en China, en África, en los 5 continentes, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues también da lugar, ¿no? A ver el crecimiento que has tenido. Sobre el tema de Tokio, pues una cosa muy curiosa, porque pues fichamos a un jugador japonés, Takashi Inui, que siempre la gente me suele preguntar, joder, ¿qué vista tuvisteis cuando lo fichasteis y tal? Y digo, bueno, pues las personas que estaban en ese momento en la dirección deportiva y en el cuerpo técnico le ficharon por razones eminentemente deportivas. No o sea, se le fichó porque hacía falta un jugador así, 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 así. Y el que más adecuaba y tiene un rendimiento muy, muy bueno, sobre todo en la primera etapa, era Takashi Inui, ¿no? Entonces, pues llegó y vimos que despertaba un interés en su país. Tenía periodistas japoneses, que venían todos los partidos a Ipurúa. Claro, esto era algo desconocido para nosotros, ¿no? Te puedes imaginar. Y bueno, pues gracias a eso incluso llegamos a tener un patrocinador japonés, tanto por partidos como uno que fue constante durante una temporada, ¿no? Haikoki. Y bueno, pues también te da idea de lo global que es el fútbol, ¿no? De esa globalidad que desde una plataforma como es la Liga, que tiene una visión, que tiene una visibilidad, mejor dicho, pues en todas partes, una marca global reconocidísima, pues como pues la gente puede enterarse que en el norte de España, en el País Vasco, existe pues un pueblo de 27.000 habitantes que tiene un equipo de fútbol en primera división, ¿no? Y haces esa promoción, ¿no? Y bueno, pues es la parte bonita del fútbol, ¿no? Eso que despiertas y yo siempre digo, joder, nunca me hubiese imaginado que hubiese habido pues japoneses viendo un partido de Eibar. Yo cuando crecí en esos años 90, joder, nos parecía exótico alguien que venía de otra parte de España a ver a Eibar y probablemente venían pues porque tenían familiares o porque estaban locos por el fútbol y decían, joder, se conocen el mítico Ipurúa y tal. Y resulta que 20 años después pues habíamos alcanzado pues un conocimiento global, ¿no? Y es bonito y es importante, ¿no? ¿Les afectó mucho financieramente el descenso? Es decir, he sabido que la liga en primera, en la distribución de derechos de televisación, da un número y en segunda división es otra. Entiendo que hay ciertos mecanismos para salvaguardar a los clubes que descienden, ¿no? Porque entiendo que tienen plantillas más caras. Entonces te pregunto cómo fue ese proceso, porque bueno, tuvieron 7 años quizás
en su vida o que se pudieron mantener y llega un día que descienden, que los ingresos van a bajar considerablemente y que tienen que tener obviamente en cuenta cómo afrontar esa situación y bueno, y cómo lo han podido resolver. Pues mira, la proporción de caída de ingresos televisivos de primera a segunda división es de 5-1. Es decir, todo a los 5 que cobras en primera división, pues pasan a ser 1 en segunda, ¿no? Aproximadamente, en cifras muy gruesas, estoy hablando. Primer año cuentas con una ayuda al descenso que bueno, está regulada en España según la ley, está dentro del reparto de derechos audiovisuales, pues también establece una aportación que se hace al fondo de ayuda al descenso y de la que nos beneficiamos los clubes afiliados en la liga, y luego los reglamentos de la liga, ¿no? Que establecen la cuantía exacta de lo que te corresponde cuando desciendes. En nuestro caso, la cifra es pública. El descenso nos dio una ayuda al descenso de 20 millones de euros, ¿vale? ¿Qué ocurre? A ver, el Eibar en segunda división no deja de ser una población de 27.000 habitantes, ¿no? Lo cual te limita mucho tu capacidad de generación de ingresos. Está limitada per se porque jugamos el último partido que jugamos fuera de casa oficial fue la ida de la promoción de ascenso a primera división contra el Oviedo, y es que viendo el partido en el Tartiere había más gente que la población total de Eibar. Había 28.000 y pico espectadores allí y dije, joder, si esto es todo Eibar en un estadio reunido viendo un partido de Eibar, ¿no? Entonces, eso te limita. Entonces, ¿qué política ha seguido la Sociedad Deportiva Eibar? Pues la Sociedad Deportiva Eibar ha seguido una política consistente en que cada uno de los años de primera división, primero, su negocio ordinario, es decir, todo aquel negocio sin incluir traspasos de futbolistas, ha sido siempre superavitario. Hemos ganado dinero cada uno de los años. Además del dinero obtenido de los traspasos de futbolistas, lo que hemos hecho es reforzar nuestra estructura, bien vía remodelación del estadio, bien vía construcción de una ciudad deportiva. Y esos fondos los hemos utilizado, los fondos que hemos generado, los hemos utilizado a intentar ser competitivos en segunda división. Yo en segunda división, si tengo que salir con lo que salgo a competir, con lo que genero, pues mi cifra, lo que me puedo gastar en una plantilla deportiva, pues será equivalente a los equipos que están luchando por el descenso de categoría, por evitar el descenso. Entonces, lo que hemos hecho es un plan que se ha prolongado durante 3 años, donde hemos destinado fondos ahorrados en primera división a hacer mejores equipos en segunda división para intentar ascender de categoría. Bueno, lamentablemente después de 3 años pues no hemos sido capaces. Cada uno de los 3 años nos hemos quedado en la fase regular a un punto de poder ascender, lo cual pues es una pena, pero es lo que hay. Y entonces el Eibar vive una nueva realidad. Esa nueva realidad trata de adaptarnos poco a poco y vamos a volver a ser sostenibles económicamente, a volver a no perder dinero. Lo hacemos desde una posición financiera desahogada. Es decir, lo hacemos desde una posición financiera donde siguen existiendo ahorros. No es que hayamos gastado toda la caja y ahora pues vayamos a deber dinero a nadie. No, sigue habiendo caja y eso es importante porque nunca hay que perder respeto a la categoría. La categoría de segunda división es extremadamente competitiva y el año que menos te lo esperas puedes acabar abajo. Tú mismo comentabas antes que así han acabado en categoría no profesional muchos clubes históricos de ciudades muy grandes y con potenciales terribles, y bueno, pues eso no hay que perder respeto, y bueno, pues nos tratamos de adaptar pues a esa situación. Evidentemente el Eibar no va a volver a ser lo que fue. El Eibar ha cambiado para siempre y ha cambiado positivamente. Es decir, aunque tengamos menos posibilidades para invertir en plantilla deportiva porque tenemos que ajustar nuestro gasto al ingreso que tenemos, el know-how que tenemos, la
forma de trabajo y las condiciones de trabajo que tenemos, pues gracias a ese paso por primera división, son de primer nivel, son de élite. Tenemos técnicos en una casa que han vivido esa primera división, que saben cómo la exigencia y el trabajo en primera división. Y eso nos da una indudable ventaja competitiva. En el fútbol yo creo que todo no es dar, no se consigue todo a través de la inversión deportiva. También hay muchos intangibles, ¿no? Entonces, ahora nuestro mayor reto probablemente será el mantener esos intangibles, porque nos va a hacer seguir siendo competitivos aunque no tengamos más dinero que el de al lado, que tengamos menos dinero, ¿no? Evidentemente habrá que plantear las temporadas de otra forma, ¿no? Esto desde la perspectiva de un gestor deportivo, bueno, pues es más complicado, pero hay que intentar abstraerse. Yo ya no estoy de CEO y no estoy en primera línea, sigo ayudando y quizás eso también me ayuda a ver las cosas pues con otra perspectiva, ¿no? Pero siempre suelo decir a la gente que en el fútbol el gestor deportivo tiene que darse cuenta que a los ojos del común de los mortales, pues los fracasos evidentemente van a ser su responsabilidad, así hay que asumirla, porque es así, y los éxitos pues van a ser a pesar de él, ¿no? Muy pocos te van a decir, joder, qué bien lo has hecho. Normalmente te van a decir, joder, qué bien lo has hecho, pero fracaso. Bueno, fracaso es responsabilidad tuya. Y el éxito, pues hay que intentar no apropiárselo porque el fútbol es un mundo muy cortoplacista y un día estás aquí arriba y otro día estás allá abajo. Te la adelantaste a la siguiente pregunta y era, ¿qué consejos vos podrías dar o qué errores no hay que cometer? En todo sentido, de liderazgo, de gestión, de estructura, el rol que te ha tocado tener y habiendo vivido todo el proceso, te ha dado un conocimiento, una experiencia. Entonces, si vos pudieras resumirlo brevemente para tampoco hacernos extensos, ¿qué consejos podés dar y qué errores no hay que cometer a la hora de gestionar un club que, bueno, se transformó en su realidad? Yo creo que en el fútbol hay que intentar huir del cortoplacismo. Y esto queda fenomenal decirlo, pero luego en el fútbol la realidad es que las semanas te marcan por lo que has hecho el domingo anterior, ¿no? Es decir, hay conflictos que en el fútbol se dan dentro de la casa, dentro de la gestión, porque has perdido el domingo. Hay conflictos que si hubieses ganado no se dan. Y los conflictos igual nada tienen que ver en lo deportivo, ¿eh? Pero en lo que ocurre el domingo o el sábado, el día del partido, influye a cómo afrontas la semana. Y el gestor tiene que ser capaz, y esta puede ser la mayor virtud que puede tener un gestor deportivo, porque, a ver, a mí mismo se me ha hecho muy difícil en estos años. No estoy hablando diciendo, no, porque yo lo hacía. No, mentira. A mí también me ha afectado el resultado del domingo y no llegas igual a la oficina, ¿no? Pero en el fútbol, un gestor de un club de fútbol tiene que intentar abstraerse. Es muy difícil porque yo vivo en un lugar donde apenas tenemos atención mediática, un club pequeño, un club familiar, igual es más fácil intentar abstraerse del fin de semana. Hay unos entornos con unas presiones terribles donde esto es más complicado, ¿no? Pero yo creo que es la gran virtud. El ser consciente que una temporada, 38 partidos, es una carrera de mucho fondo, ¿no? Y ya si son 42 como en segunda, ni te cuento. Intentar relativizar las cosas y verlas siempre con las luces largas puestas, ¿no? En lugar de las cortas. Y incluso planificar más allá de una temporada. O sea, yo soy consciente que un ascenso o un descenso marca el devenir de un club. Es decir, si el Eibar no hubiese ascendido en la 13-14, pues hoy en día no seríamos el club que somos, lógicamente. Si en la 14-15 no desciende administrativamente el Elche, tampoco hubiésemos sido el club que somos, ¿no? Pero hay que intentar pensar siempre en medio largo plazo, porque las políticas muy enfocadas en el corto plazo o las políticas de tirar la piedra hacia adelante te pueden llegar en un momento a tener situaciones insostenibles dentro de los clubes, ¿no? Entonces, yo como consejo o como llámale como quieras, Federico, yo intentaría yo lo que diría es que hay que intentar abstraerse del cortísimo plazo y pensar siempre a medio largo, con lo difícil que es esto en el mundo del fútbol. Muy bien, John, muchas gracias. Y para ya cerrar con la última pregunta,
para que, bueno, ahora entienda un poco más de Eibar y conoce un poco más sobre el club. ¿Qué esperamos ver del Eibar? Y ahora sí te pregunto a corto plazo o mediano plazo, ¿qué es lo que le depara el club y qué es lo que se espera de ustedes para con el club? Yo creo que el Eibar, a pesar de que deportivamente pues no hayamos conseguido el objetivo estos 3 años que nos habíamos marcado como meta y por tanto pues no hayamos tenido un éxito deportivo y que se pueda hablar incluso de fracaso, creo que el Eibar tiene por delante una etapa ilusionante, una etapa distinta, una etapa pues con una plantilla más joven, más enfocada quizás en la mejora diaria, en el trabajo diario, con unas nuevas instalaciones, unas buenas instalaciones para trabajar, donde, pues bueno, pues de una forma igual distinta a lo que ha sido los últimos años, pero no tan distinta de lo que fue la receta de Eibar antes, pues se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Y no hay que renunciar a ellas, desde el rigor, desde la austeridad, desde la seriedad, pero siempre con ilusión, ¿no? Yo creo que, antes lo he dicho también, el mundo del fútbol es ilusión y que desde esa ilusión pues se pueden conseguir cualquier meta y si se es serio, si se es riguroso y si se tiene esa ilusión y esas ganas en el día a día, pues tarde o temprano nos vendrá esa vuelta que merecemos y que, bueno, que nos hará pues volver a soñar como un día lo hicimos. Esperemos verlos pronto de nuevo en primera división y que esa ilusión y esa pasión se transformen de nuevo en un éxito deportivo que institucionalmente ya lo han conseguido, lo tienen y bueno, se tiene que convertir en el resultado deportivo. John, muchas gracias por este episodio, te agradezco enormemente que hayas participado y bueno, te mando un abrazo grande. Un placer. Espero no haberme extendido demasiado.